Vivimos en una época en la que es muy fácil distraerse. ¿Estaba diciendo yo? En esta época es muy fácil distraerse. Tenemos el celular, las noticias, un montón de series, un montón de cosas por hacer todo el tiempo que reclaman nuestra atención. La mayoría de empresas ahora están justamente dedicadas a buscar nuestra atención. Pero cuando miramos detalladamente, no solamente un problema de afuera, sino que normalmente eso es algo que está adentro. Porque estas distracciones no llegan de casualidad o en cualquier momento, sino que llegan cuando estamos haciendo algo importante, cuando estamos en un trabajo que necesitamos enfocarnos, o cuando estamos en una conversación difícil, o simplemente disfrutando con otra persona, o incluso en cosas tan simples como ver una película y no la podemos hacer si no estamos viendo el celular. Nos estamos llenando constantemente de estímulos porque nos cuesta enfocarnos en lo que estamos haciendo, así sea algo tan simple como el ejemplo anterior de ver una película, pero porque es mucho más fácil estar postergando la atención y la presencia frente a eso que simplemente responder a todo lo que va llegando, a una llamada que llega, a una notificación, a responder el timbre o lo que sea que llega. Y lo comenzamos a justificar como algo casi que necesitamos, entonces empezamos a tener esos relojes y un montón de notificaciones, cosas que nos avisen de todo lo que está pasando todo el tiempo con la justificación de que tenemos que estar enterados, pero realmente es así y además casi que construimos nuestra vida para que nos distraigan constantemente, tener un montón de objetos, tener un montón de cosas para hacer, llenar nuestra agenda de cosas y hacer de todo para no enfocarnos o para no vivir el presente de lo que realmente necesitamos vivir. En este episodio vamos a hablar de qué son las distracciones y cómo podemos comenzar a trabajarlas para enfocarnos mejor, pero sobre todo vamos a entender que las distracciones no son falta de disciplina ni falta de poder tener esa atención en lo que hacemos, sino que muchas veces es falta de dirección, de comprometernos con lo que realmente queremos. Si este episodio te resuena, si te gusta lo que hacemos, compártelo, dale suscribirte, dale me gusta, y eso va a permitir que llegue a muchas otras personas que necesitan esto para sus vidas. Cuando hablamos de distracciones, normalmente pensamos en que puede ser el celular, que pueden ser las series, que pueden ser las pantallas. Una distracción es todo aquello que nos aleja de lo realmente importante o descubrir o saber qué es lo realmente importante. Entonces eso se puede ver como revisar el celular de más, así sean revisiones que no sean solo hacer scrolling, sino puede ser entrar a WhatsApp, responder mensajes, estar trabajando más de lo normal, distraerse con ocupaciones que se requieren hacer, pero tal vez no sea el momento. La distracción muchas veces no es una cuestión de perder tiempo, aunque lo enfoquemos por ahí, sino es una experiencia de no tener clara la dirección, de no saber hacia dónde vamos, distraernos del camino. Para ir viendo esto de manera práctica, piensa en un cambio que quieres hacer. Puede ser un hábito, una conversación pendiente o en un proyecto que quieres iniciar. ¿Cómo te distraes para no llevarlo a cabo? ¿Cómo te distraes para no ver lo que realmente quieres cambiar? ¿Qué hay ahí? ¿Qué sucede alrededor? ¿Cómo se relaciona eso con ese hábito, proyecto o conversación pendiente que tienes? Hay algo importante que debemos entender con el tema de las distracciones y es que normalmente aparecen por dos cosas. Una que es como lo más obvio, que es que nos falta capacidad de atención, de poder enfocarnos en lo que estamos haciendo y de no tener que estar saltando de una cosa a otra. Uno en parte por la cultura de la multitarea, de hacer un montón de cosas al tiempo, y dos también porque nos cuesta involucrarnos y porque es más cómodo simplemente estar mirando un montón de cosas para hacer. Lo otro que es mucho más importante y que se relaciona con lo que veníamos hablando es que las distracciones son una manera de protección, de protegernos ante eso que queremos hacer o que sabemos que es importante hacer, pero que es incómodo, que es difícil y que por eso algo como el celular o otras distracciones que hablábamos que de pronto son un poco más sutiles, se vuelven el arma que usamos contra nosotros mismos para justamente hacernos caer o no dejarnos avanzar en ese camino que queremos. Es importante entender que no es una cuestión de falta de disciplina o que no queramos cambiar, sino que nos cuesta atravesar algo desconocido. Y las distracciones se vuelven algo conocido, simplemente yo me meto en algo que es cómodo, que es fácil de hacer para no enfrentar. Entonces aquí es muy importante para resolver esto es, uno, que desarrollemos nuestra capacidad de atención, de involucrarnos con las cosas que hacemos. Entonces tratar de ponernos límites con las cosas que nos distraen, poner temporizadores, apagar el celular, estar enfocados en lo que estamos haciendo, sobre todo si es algo de trabajo o si estamos conversando con alguien. Y esto lo podemos hacer de una manera muy simple, como el método Pomodoro, o simplemente enfocarnos en lo que estamos haciendo y dejando las distracciones que conocemos, que normalmente es el celular, pero pueden ser otras cosas, dejándolas de lado. Y luego para atacar cómo las distracciones nos ayudan a protegernos de alguna manera, es
es nombra lo que hace que sea difícil enfrentar a eso que quieres hacer. Porque tienes miedo a equivocarte, porque tienes miedo de lo que van a pensar los otros, porque te genera ansiedad, porque te genera el estrés de sentir que no lo vas a hacer bien. Sea lo que sea, nómbralo para que te des cuenta de qué es lo que te estás enfrentando y pueda tener mucho más sentido porque buscas distraerte. No todas son tan evidentes, no todas parecen distracción. A veces parecen productividad, a veces parecen compromiso, a veces parecen responsabilidad, a veces parecen disponibilidad para otros. Son distracciones que de alguna manera se enmascaran, y ese enmascararse puede verse como aprender mucho y ser muy estudioso pero no aplicar nada, como llenar la agenda todos los días, no sacar tiempo para sí mismo, estar distraído todo el tiempo en cosas que son útiles pero que restan espacio para la persona, para que la persona se piense, reflexione. El mundo va a una velocidad acelerada y entonces vamos corriendo a todas partes, hacemos las cosas que se nos pide, todo el tiempo estamos en ese movimiento, que es un movimiento de alguna manera natural, como es el mundo. Pero lo que ocurre es que así como hay movimiento, debe haber un momento para parar. Creemos que ese parar es solo el descanso nocturno, pero ese parar también es el momento de reflexión. Reflexión viene de la palabra doblarse sobre sí, verse, pensarse, sentir, experimentarse. ¿Cuáles son esos tiempos para vivir esa experiencia? Lo peligroso de este tipo de distracciones que parecen compromiso, disponibilidad para otro, responsabilidad, es que son silenciosas o incluso premiadas y felicitadas por la sociedad, por los amigos, por la familia. Y lo peligroso ahí es que no se ven, no se comprenden la dinámica, porque hacen que no se vea hacia dónde va el cambio que se quiere o el cambio que se necesita. De alguna manera, estas distracciones ocupan el espacio que el cambio necesita para darse. Y ahí justamente hay una experiencia del cambio particular, y es que se experimenta como lugar vacío. Y ahí se requiere experimentar ese vacío antes del cambio. Hazte esta pregunta: ¿cuáles son esas distracciones que ocupan el lugar del cambio que tú quieres? ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cuándo aparecen? Obviamente responder esta pregunta requiere honestidad, pero esa honestidad da claridad. Lo importante aquí no es tanto deshacernos de las distracciones para tener más atención y estar más presente. Sí, eso es importante y obviamente debemos entrenarla, pero lo que nos va a representar realmente es la capacidad de cambiar, de hacernos cargo de lo que nos cuesta y de lo que queremos incorporar a nuestra vida. Y como todo lo que hablamos aquí, esto no es algo que llega de un momento a otro, esto es algo que hacemos de manera sostenida en el tiempo con pequeñas victorias. Por eso cada vez que te distraigas, cada vez que tengas el impulso de sacar el celular, cada vez que estés haciendo un trabajo y empieces a hacer otra cosa, limpiar la casa o algo por el estilo, pregúntate, ¿qué está pasando? ¿Qué siento? No necesariamente vas a lograr deshacerte de la distracción en ese momento, pero al menos vas a poder crear esa pausa entre ese estímulo, entre esas ganas de hacer algo distinto y la respuesta que quieres dar. Entonces te preguntas, ¿realmente quiero hacer esto en ese momento o voy a hacer lo que estaba haciendo y me voy a enfocar? Y ahí, a partir de esas pequeñas decisiones, de esas pequeñas pausas que vamos haciendo, es donde el cambio realmente se construye. Y eso nos deja con dos cosas que son fundamentales en este momento. Creo que en toda la historia de la humanidad, pero sobre todo ahora. Primero, en que tenemos la capacidad de enfocarnos en lo que estamos haciendo. Entonces, por ende, lo vamos a disfrutar más, vamos a estar más enfocados, vamos a tener conversaciones más ricas, vamos a hacer trabajos más productivos y más llenos de creatividad. Vamos a poder lograr proyectos que realmente nos emocionan, hacer hobbies que nos gustan. Pero asimismo, vamos a poder tener el cambio y en la vida que queremos porque nos estamos enfocando en lo que sí y no en lo que otras personas, en la que otras empresas nos imponen, como por ejemplo con las redes sociales y con este montón de cosas que tenemos que estar pendientes todo el tiempo. La actividad práctica de esta parte es lo que te acabo de decir. Cuando estés haciendo algo importante y llegue una distracción, trata de hacer una pausa y pregúntate ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué estoy sintiendo? Para que puedas entender de dónde sale, qué emociones me está generando y qué quiero conseguir realmente. Y así vas a poder generar esa capacidad de elegir lo que realmente vas a hacer. Las distracciones siempre van a existir, no se trata de eliminarlas. Y es importante entender cuál es la función de las distracciones. La mayoría de las veces es hacernos salir del camino, de perder dirección. Pero también las distracciones pueden ser una forma de hacer alto en el camino del proceso que llevamos. Es importante entonces entender cuál es la dinámica de la distracción. Y si esa distracción lo que hace es ocupar el lugar del cambio,
cambio o no. Piénsalo de esta manera. Si las distracciones están y empiezan a aparecer en un momento en que hay un cambio importante o algo importante en lo que debes enfocarte, no lo veas como un problema de disciplina. Revísalo como una señal de parte tuya de que quieres evitar algo, que hay algo que te genera incomodidad y que quieres evitar ese algo importante o ese cambio, los riesgos que implica hacer ese cambio, las consecuencias después de ese cambio. Esas señales que la distracción nos establece, de alguna manera nos habla la necesidad de poner atención en otro lado, de tomar una decisión y de empezar con el movimiento. ¿Qué se refiere a esto? Es revisar que no hay que evitar el cambio, sino de alguna manera verlo y empezar a moverse hacia él. Si te gustó el capítulo de hoy, no olvides suscribirte y compartirlo con otros.